este, este día, martes 25, ya hay bastante quórum. Tenemos 15 participantes, irán llegando los retrasados, pero bueno, en correspondencia por los que ya están, daremos inicio formal a nuestra sesión de cierre de este tallercito, mini taller express de creación literaria, de dramaturgia para teatro de títeres. Y creo que es pertinente hacer como un Saraí es Guillermo Saldaña, está bien, no hay problema con el nombre que se registren, gusto en tenerte, Saraí. No, ya me acostumbré a los inadjuntos, entonces divago más. Decía que es pertinente iniciar con un pequeño resumen de lo que ha sido este proceso, de lo que hemos querido eh, compartir, de lo que hemos estado explorando de forma individual y también colectiva. Ha sido muy variable las tareas entregadas y las tareas y el alcance de cada uno en su proceso. Lo mencionamos al principio como que este taller pretendía dar herramientas y tenía un carácter informal, por lo cual se consideraba que cada quien a su paso iba a ir haciendo pues lo que estuviera a su alcance y lo que mejor favoreciera a su proyecto. Entonces estamos muy satisfechos con lo hecho hasta ahorita y pensando que tal vez se deba abrir, y lo discutiremos más adelante, otra, otra etapa en el proceso, esto pues para quienes le haya sido de utilidad. Entonces, bien, voy a ver cómo anda el pueblo. 14, ya se nos volvió a salir uno. Ya han llegado mucho más de los que yo esperaba, ¿no? Generalmente, cuando los procesos implican una carga de trabajo, para aquellos que tienen trabajo, pues es un trabajo extra, ¿no? Y para aquellos que no tienen trabajo, pues es quitarle tiempo a las necesidades de sobrevivencia que ahorita se han vuelto apremiantes con esto de la pandemia, pero pues somos 14 iniciando esta sesión, esperando a los rezagados y es un muy buen número. ¿Ya llegó la tranca? ¿Está la compañía La Tranca? No, no, esos llegan tarde, ¿verdad? ¿Quién es de La Tranca? No, no está La Tranca. Alfredo es de La Tranca, ¿no? Creo que sí. Ya estoy enloqueciendo con estas plataformas. Hablo y me contesto solo. Bueno, pues pasemos al resumen. Lo que se planteó aquí fue un proceso de exploración creativa a nivel personal o aquellos que trabajan como grupo conforme a una propuesta específica. Ando bien despeinado ahora. A una propuesta específica de desarrollo de proyecto. Entonces, iniciamos por considerar lo que es el títere como una herramienta por su funcionalidad en cuanto a la narración de historias, para, con esta idea en la cabeza, empezar a hacer el desarrollo, digamos, conceptual y estructural, una metodología que nos fuera aportando elementos. Y entonces, como recordarán, empezamos por analizar esta cuestión de cuál era nuestra línea argumental, de qué íbamos a partir, cuál era la expresión mínima de nuestra historia. Eh, Porque las historias suelen ser complejas, en el caso de todas las que mandaron, todas lo son. Incluso comentaba el compañero Aldair, y que está trabajando con Adriana Navidad, que su historia era muy simple, que su nivel de conflicto era muy simple. Lo que pudimos ver es que no importa el nivel de conflicto, la complejidad para narrar la historia era la misma.
no importa si tenemos una cuestión para adultos o una cuestión para primera infancia, o que tu conflicto sea grande o pequeño, la coherencia narrativa y los recursos que vamos a utilizar tienen la misma complejidad. Entonces, no porque esto sea aparentemente simple, lo es en el fondo. En el momento de desarrollarlo, nos encontramos con las mismas preguntas y con las mismas posibilidades de que esto se complejice. Después de esta primera acercamiento a la línea argumental, nos adentramos en el concepto de Fabel. Creo que por ahí comentaban algunos, no ha llegado el maestro Lauro o otros que tenían dudas sobre qué es la Fabel. En resumen, pues es el trasfondo de la historia. La historia siempre encierra un trasfondo, una profundidad, y eso es lo que nos motiva a contarla y a narrarla. Eh, Le dimos bastante vuelta a esto porque es un elemento fundamental, la concepción de la obra. Y aquí cabe apuntar, ahora que es época de convocatorias, acá al menos en México, porque además las avientan todas al mismo tiempo, ¿no? Y no sabe uno ni a cuál irle. Este, bueno, es un buen momento de tener estos elementos para el desarrollo de proyectos, no solo en la dramaturgia, sino en lo que veremos, que es lo que continúa después de este proceso que hemos llevado. Eh, Hay que preguntarse muy bien cuando vamos a participar en estas convocatorias si es algo que realmente queremos hacer. Porque imaginen ustedes que reciben el apoyo para hacer un proyecto y ya tienen el apoyo porque hicieron lo formularon bien su proyecto, pero resulta que no es que no es lo que quieren hacer. Entonces va a resultar frustrante, en definitiva. Entonces, esta parte de la concepción, del análisis de la Fabel es fundamental para plantearnos los proyectos. Y también en cuanto a esto, pues resulta oportuno, eh, también volviendo al tema de las convocatorias en México, resulta oportuno tener proyectos, no esperarse a que haya una convocatoria para tener proyectos y no esperarse a tener el dinero para tener los proyectos. Hay que tener los proyectos listos, hay que estar preparados eh, para, eh, para realizar obra, no uno, ¿no? Tener varios proyectos. Si ahorita ya tienen la concepción de uno y avanzaron, bueno, pues eso da pie a hacer otro y a desarrollar otro y a desarrollar otro. Esta es también la intención de esta metodología muy simple, muy sintética. Entonces, bueno, eso en cuanto a la Fabel, hacia la Fabel, que nos permite pasar a la visualización, ¿no? La visualización es la manera en que imaginamos como creadores que va a ser nuestra obra. Yo, al menos en el proceso de títeres, creo que la visualización debe ser muy concreta. A lo mejor si escribo una dramaturgia que es para actores, me puedo centrar en los diálogos y que en las palabras y en estos diálogos esté contenido todo aquello que quiero expresar en cuanto a la obra. Pero siendo, como hemos reiterado, el teatro de títer es un lenguaje primordialmente plástico, pues la visualización es muy importante y, y ya vimos cómo ayudaba, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Camasa, que me he referido mucho, partir de una idea concreta de nuestros títeres son gigantes. Ah, bueno, entonces voy a contar mis títeres para títeres gigantes. Estaba la compañera también de Colombia que estaba con su proyecto de Lambe Lambe, de teatro en miniatura, y entonces si mis títeres son en miniatura, ah, bueno, entonces, ¿cómo cuento con títeres en miniatura? Nos va condicionando esta visualización porque las distintas técnicas tienen distintas capacidades expresivas y ajustamos ahí nuestra dramaturgia. Entonces,
una vez que tuvimos esta visualización de la obra, en la que pensamos no solo en el argumento y la fabel, sino en los recursos expresivos con los que pensamos trabajar, eh, ya desglosado pudimos pasar al desarrollo de una escaleta, ¿no? Y ha sido muy interesante ver cómo se fueron transformando las historias a partir de esta idea de hacer una escaleta en la cual había no solo una descripción de las escenas, sino también un, titularlas, ¿no? Que es una forma de encontrar los motivos, de encontrar el sentido de la escena, una descripción de acciones y la posibilidad de un ordenamiento, de abordar las partes de la historia, las escenas, en esta primera división estructural que teníamos de planteamiento, desarrollo y una conclusión con su momento climático, y que esta estructura general de la obra, aunque fueran alteradas las posiciones de las partes, iba a conservar las partes y se podía aplicar en cada una este, de nuestras, de nuestras escenas, ¿no? Bien, y esto pues dio pie a que tuviéramos enseguida la posibilidad de ordenar este material, como lo hicieron ya varios, como lo hizo Emanuel, como lo hicieron los compañeros de La Bota, como lo hizo Camasa, este, eh, en un guión de dirección, en un libreto de dirección en el cual podíamos ver como partes separadas y que se parece mucho al guión cinematográfico o a una cosa que en el cine, no sé si lo conozcan, se llama Hollywood Board o libro de Hollywood, en el cual les comento porque viene a cuento con la metodología planteada. Eh, este libro es un libro en blanco que tiene pestañas de colores y distintas etiquetas. Y entonces, cuando uno hace su guión para cine, este, después cuando llega ya a los productores y demás, le piden que lo pase a un Hollywood Board. Y entonces dice, ¿dónde pasa esto? ¿No? Y ahí ya viene exterior día o exterior noche, interior día, interior noche, y después la descripción del interior, y después viene el plano que se va a utilizar, el plano de cámara, y luego viene la acción, y luego viene el diálogo, y luego viene el sonido, y luego vienen los efectos especiales, y después se va subdividiendo, tiene más etiquetitas que le van poniendo, cuál es la utilería, cuál es la escenografía que se utiliza, y esto permite organizar la producción de una manera muy efectiva pues a nivel industria, y hacer este libreto de dirección o este guión de dirección segmentando las partes nos ayuda a nosotros también a ver cuántos títeres necesitamos construir, qué características requieren nuestros títeres conforme a las acciones que van a interpretar, qué, eh, qué elementos inmateriales requerimos. En el caso, por ejemplo, de la obra de Mozart, que está llena de música, pues bueno, ¿cómo voy a grabar mi música? Entonces necesito un dispositivo para tocarla, o voy a tener un músico que interprete ahí la música, y necesito también elementos materiales para que estos elementos inmateriales funcionen. ¿Cuál es el equipo de sonido? ¿Qué limitantes tengo? ¿Para qué audiencia voy a tocar esta música, no? O si va a ser en una plaza pública y quiero los elementos de sonido ambientales como proponía Camasa, bueno, ¿cómo voy a alimentar ese equipo de sonido? ¿Cómo lo voy a solucionar? ¿Qué potencia debe tener para que tenga presencia conforme
a mi escenario, a mis títeres. Esto nos ayuda mucho, pues, tener este guión de dirección o este libreto de dirección. Y después ya pasamos al storyboard. ¿Por qué? Y a los diálogos, ¿no? Pero ¿por qué les sugiero, les propongo esto del storyboard? Porque esto nos permite regresar, ¿no? Al principio, al principio de lo que planteamos, a la imagen plástica, al desarrollo de una historia a través de lo visual, a través de lo que, lo que va a ser nuestro principal recurso expresivo. Eh, según mi concepción del teatro de títeres, puede haber quien difiera absolutamente de esta idea y es muy respetable. Lo que he compartido aquí y lo que hemos venido planteando es la metodología que nosotros hemos venido desarrollando y con la que hemos venido trabajando nuestros montajes a través de 26 años. Eh, entonces, hemos llegado a esto a través de procesos también que, que los invito, siempre será una invitación a que consideren, a procesos de evaluación sistematizada. Como el teatro es colectivo y esta dramaturgia se probará conforme a su eficacia en la puesta en escena, ustedes hacen una evaluación como informal, así de compas, pues. No, es que esto me gustó, esto no me gustó, esto, este, siento que sirve o siento que no sirve. Es muy difícil que esto nos ayude a tener un análisis, un referente claro de lo que ha sido el proceso. Entonces, si ustedes conforme a su guión y a su libreto plantean cosas como específicas de qué opinas del lenguaje utilizado, qué carencias encuentras, qué aciertos, ¿no? Eh, y por qué, ¿no? Yo generalmente lo que hacemos es poner en estas evaluaciones, ¿qué te pareció el diseño de producción? Pues, y así como si fuera una encuesta de tipo comercial, que ponemos muy malo, malo, regular, bueno, muy bueno, excelente, ¿no? Ah, sí, pero ¿por qué? Explícamelo, ¿no? Y entonces esto nos permite ver los puntos de de acuerdo, donde hay similitudes, donde la mayoría está viendo carencias o donde estamos viendo aciertos e ir corrigiendo el trabajo. Esto lo aplicamos también continuamente a nuestros procesos en cuanto a la dramaturgia. Entonces el storyboard nos permite volver a la imagen plástica y saber si los diálogos eh, son necesarios. Comentábamos otra vez, vuelvo con Kamasa, que ha sido un proyecto emblemático, o no son necesarios. Si tienes una obra que se pueda contar meramente con lo visual o con lo plástico, o si requiere de diálogos, pero no necesariamente tienen que ser en algún idioma conocido, sino que estos diálogos, este intercambio de ideas verbales entre los personajes, se puede dar con lenguajes inventados. Eh, eso se abre ahí también esa posibilidad. Si hacemos este recorrido, este camino, y, y pues ya podríamos pasar entonces a concretar nuestra obra o la descripción de nuestra obra en, en un lenguaje que sea eh, que se pueda compartir claramente con otros creadores, incluso si no fuera nuestra propia compañía la que fuera a llevar la puesta en escena, o que se pudiera publicar, perdón, y que sirviera a otros creadores
para inspirarse o para llevar a cabo una puesta en escena que fuera, pues completa, redondita. Entonces, bueno, ese ha sido el recorrido. Quisiera que dedicáramos parte de esta última sesión a las dudas que hay en cuanto a la metodología que se planteó. Lo que revisé en las tareas es que pues no llegamos a los diálogos eh, y no me extraña nada, ¿eh? La verdad es que es un proceso, eh, lo, eh, estos procesos en mi experiencia para crear, o en nuestra experiencia colectiva, para crear una obra de títeres, una obra, digamos, de una hora, es un proceso prácticamente de un año. No son, eh, no es fácil concluirlo, son muchas partes las que están implicadas, la creación, la producción, ay, siempre hago tonterías, le pico y luego no sé cómo, ya. Y aquí en México, por ejemplo, las compañías que reciben esos apoyos de los que hemos hablado, les lleva un año hacer las obras. Están pensados los apoyos para eso, porque si pensamos en el proceso de concepción de la obra, la escritura de la obra, el diseño de producción, la realización de producción, volver al taller con los títeres, a ver qué funciona, qué no les funciona. En nuestro caso, aunque tenemos cierto ya conocimiento de algunas técnicas, resulta que no siempre eh, funcionan los títeres en escena como nosotros lo esperábamos y regresamos al taller a hacer más ajustes y a hacer cosas para que funcionen mejor. Y luego viene pues los procesos de ensayo que en el teatro de títeres suelen ser muy largos. Nosotros calculamos que a veces para hacer un minuto de escena o 2 minutos de escena con los títeres nos lleva una hora de trabajo de escena, ¿no? De exploración, de experimentación. Esto depende mucho de las exigencias que cada quien se ponga y de las habilidades de la propia compañía, de los propios titiriteros y de la dirección, porque si tienes una buena dirección, pero tus actores o tus intérpretes no están familiarizados con el lenguaje del títere, con la animación, te va a llevar mucho tiempo entrenarlos y que lo hagan con eficacia. O puedes tener un buen grupo de titiriteros, pero si tu concepción, si tu dramaturgia y si tus capacidades en la dirección son limitadas, entonces vas a tener que explorar mucho, aunque tengas buenos intérpretes, para irte acercando al resultado deseado. Entonces, ¿a qué voy con toda esta explicación? A que dijimos también que la dramaturgia del títere se termina con la puesta en escena. Si esto ocurre por lo general en el teatro de actores, aún más en el teatro de figuras, en el teatro de objetos o el teatro de muñecos o de títeres, como le quieran llamar, este, pues con mayor razón, porque hay que trasladar estos diálogos y todo este lenguaje a una síntesis poética. Aún el teatro de títeres, si dijimos, era fantástico y sintético, pertenece al terreno de la poesía y está mucho más cercano el lenguaje, eh, digamos, la elaboración de la dramaturgia, al lenguaje musical que al lenguaje literario, a las pautas de movimiento, a las acotaciones de dirección. Esta partitura de acciones es lo que nos resuelve finalmente la puesta en escena para comunicar lo que queremos comunicar.
Y bueno, este es el pequeño resumen. Ya somos 20. Quien no llegó, pues se lo pasamos en video. El otro video me costó trabajo cargarlo porque como no corté la grabación, se hizo un video de 3 horas y a la hora que lo quise manipular, pues resultó pesadísimo y ahí se los voy a pasar también para que quede el testimonio y no más que me dé un poquito más de tiempo de editarlo. Y aquí me voy a acordar de cortarlo cada hora. Entonces, bueno, hasta aquí, si hay algún comentario o pregunta, o pasamos a la revisión de las últimas tareas para ejemplificar un poco de la utilidad que pueden tener o que no pueden tener. También hubo quien no hizo ninguna tarea y bueno, no los vamos a balconear aquí. Esperamos que su proceso les dé para andar por este caminito y ver si les fue de utilidad o no. A mí lo que me interesa, y lo dije también desde un principio, era venir a aprender de ustedes y de cómo funcionaban estos planteamientos en el momento de su puesta en práctica por otras personas y por artistas tan talentosos como los que he encontrado en este proceso. Y, y es a lo que podemos llegar el día de hoy. Entonces, pues bueno, los veo muy seriecitos, muy calladitos. ¿No hay preguntas o qué? Pregunten, pregunten, porque después ya no me regreso. Ni Lauro quiere preguntar. ¿Dónde está el Lauro? A ver, ahí anda, mira. Y los de la tranca se fueron de fiesta, me dejaron un montón de tarea, me regañaron, estuve haciendo su tarea y ahora no los veo por ningún lado. Alfredo era de la tranca, ¿no? Sí, ¿verdad? No saben. No. Bueno. Entonces, ¿qué? Nada de preguntas, vamos a ver tareas. Un mensaje nuevo, a ver. ¿Qué se considera un mal desenlace? Ay, a ver, Gaby, haznos tu pregunta de viva voz porque no la entiendo. Ah, sí, eh, cuando ya en la obra, en la puesta de escena, cuando ya está el final, he escuchado que como que no se entendió o es un mal final, que a lo mejor ya está un final abierto, pero no se entiende que es un final abierto. Ajá, o sea, ¿qué se determina que sea un mal desenlace? Ah, Mira, pues te estás respondiendo sola y está muy bien. Justamente lo que dijimos es que nosotros hacemos un planteamiento, una serie de cosas en el que hay un estado de normalidad, ese estado de normalidad se ve fracturado, se ve roto para que se detonen las acciones que van a transformar al personaje. Y esto tiene que resolver aquel estado de normalidad que teníamos a que se convierta en otra cosa y se transforme. Se transforme el personaje o transforme su entorno a través de su destrucción o se redime o se destruye, ¿no? O cambia o continúa en su postura y es destruido aunque tenga la razón. Si el desenlace no termina por resolver lo que planteamos, nuestro planteamiento, entonces tenemos un final, yo diría, un final fallido, ¿no? Eso es lo que lo produce. Entonces, eh, siempre es una parte escabrosa el final, ¿no? Porque a veces queremos salvar a nuestro personaje, pero nuestro personaje no merece salvarse. O a veces queremos destruirlo, pero resulta que el personaje tenía algo más que enseñarnos, que mostrarnos. Hemos, hemos comentado también que finalmente hay ciertas enseñanzas que no son dogmáticas, no son cerradas, no se trata de hacer panfleto, pero al que en el momento de mostrar una historia queremos mostrar qué es lo que pasa según las decisiones que toma el personaje y que son siempre particulares, referentes a nuestra historia. Y mientras más
claras y específicas sean, serán más universales. Si queremos mostrar un drama universal con generalidades, no lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr a través de la particularidad. Es lo que nos va a llevar al sentido humano de nuestras historias. Entonces, pues tú lo estás contestando. Si no se entendió, es un final fallido. Si el final fallido, si el final no se cree, no tiene coherencia narrativa, es un final fallido. Eso es lo que lo determina eh, prácticamente, ¿no? No hay más al respecto. Me quedó pendiente, creo que Diana también preguntaba. ¿Respondí tu pregunta? ¿Puedes contestar en el chat? Sí. Sí, ok. Sí, y es muy difícil, ¿eh? El final siempre es lo más complicado. Este, había otra cosa que había quedado como en el aire, que también preguntó Diana de la triada que planteábamos, ¿no? Que entonces era un... Ay, estoy buscando mis notas, ¿eh? Es que yo sí lleno cuadernos. Bueno, que hablábamos de que es un proceso eh, en el cual a partir de lo que se expone en escena de la imagen plástica, el espectador lo recibe, lo percibe, y a partir de eso hay una interpretación, y esta interpretación transforma el hecho cognoscitivo. Conocemos algo, pero a partir de la percepción lo percibimos, y entonces a partir de eso lo interpretamos y reaccionamos a eso, lo cual también afecta al objeto, ¿no? Esto trasladado a los términos de la escena quiere decir que nosotros al presentar algo impactamos en el espectador y este reacciona de una u otra manera, lo cual debemos tener en cuenta también para el desarrollo de nuestra puesta en escena y que tenemos que tener esto desde el concepto de la dramaturgia, de lo que planteamos escénicamente, porque, como lo decíamos con otra compañera, Andrea, me parece, si tienes una calavera, entonces es una cuestión muy diferente a que si tienes la carita de un niño, ¿no? Esto ya trastoca toda la historia. Entonces, por eso hay que tenerlo muy, muy, muy presente de la manera en que se va a modificar y de las posibilidades de transformación que tiene nuestro títere. Ejemplo de esto, claro, es el uso que hacen en la película esta de Disney, que la verdad a mí no me encanta, pero hacen muy bien las cosas. Esa gente tiene un equipo de creativos y de guionistas y de todo monumental con todo su dinero, y entonces hacen las cosas muy bien, las plantean muy bien. En la película esta de Coco, Coco es un niño, luego se vuelve calavera, entra a un mundo de calaveras y después va a regresar a ser un niño a través de todo ese proceso. Y están manejando muy bien esa transformación y la forma como impacta al espectador presentar al personaje de una forma o presentarlo de otra. Eso, ahí vemos cómo son listos estos señores de la industria del entretenimiento que, que nos ponen a competir muy duro y que también van formando públicos y hay que rescatar al público de los clichés que impone la cultura de masas y esta cultura del entretenimiento, ¿no? Pero ese es un debate aparte. Bueno, entonces vamos a ver un poco de las tareitas. Yo quería que viniera la tranca y no están, ¿eh? Mira, fíjense cómo son. Me mandan sus tareas, me regañan y luego no se aparecen por aquí. Como es el aniversario de su compañía, seguramente están de fiesta. Les vamos a poner un tache.
Aquí voy a abrir las tareitas para comentarlos y para ejemplificar un poquito lo que esta está repetida. Entonces, miren aquí, vamos a ponerla en pantalla. Aquí tenemos la parte de la tarea de Manuel, ¿no? De esta historia muy padre del perrito. Esta es la 4. A ver, esta debe ser la primera, ¿no? Y lo que nos planteaba, siempre de forma muy oportuna, era si funcionaba o no funcionaba utilizar los planos cinematográficos para la realización de nuestros storyboards. Entonces, él decide hacer su storyboard aquí que lo resolvió a nivel, digamos, de dibujo de forma elemental, con nombres palito, como les decía yo, no es necesario ser gran dibujante, sino los elementos que nos va a aportar para el desarrollo de nuestra puesta en escena y para la propia dramaturgia, este ejercicio de pasar ya la visualización y la escaleta a una imagen plástica, aunque en este caso sea bidimensional. ¿Qué elementos nos aporta aquí la propuesta del compañero Emanuel? Pues la importancia, y esto es fundamental, ¿no? La importancia de los momentos de la escena, qué es lo que está contando. Entonces nos pone en el primer cuadro un full shot, después nos pone un close-up de Ve por ella, Rufo, ¿eh? Que lo vemos como el libro, como la portada del libro, y este despliegue, ¿no? Y donde ya vemos a los dos personajes en un plano abierto, en una panorámica. Después tiene otro que le puso one shot, pero que es también como un full, un plano completo, en el que arroja la pelota, ¿no? Después la pura pelota, y después tenemos como un close-up del perro, bueno, un plano completo del perro, pero donde ya los elementos del paisaje no tienen importancia, ¿no? Después tenemos un two-shot, ¿no? De el perro con el amo jugando la pelota y la pelota saliendo del libro. Entonces, él hace todo este ejercicio en esta primera hoja, tenemos más hojas, pero que sirva para ejemplificar, ¿no? Es muy significativo ya para el proceso narrativo. ¿Cuánto va a llevar cada cuadro? Si tenemos este cuadro, ¿no? ¿Cómo le voy a dar importancia a la escenografía, a la identificación del títere? ¿Cuánto tiene que durar? ¿Va a llevar una música? Ya lo puede empatar esto a su libreto de dirección que hizo, ¿no? Este close-up que nos plantea, ¿sí? Como no tenemos una cámara para acercarnos, ¿cuál es el tiempo y cuáles son los recursos que va a utilizar en este caso el animador o el narrador para darle el peso al título de la historia e introducir al pequeño espectador de manera simple y concreta en este mundo más fantástico que se despliega con la apertura del libro que nos presenta en el cuadro Shed, en el cuadro 3. Ya leo 3 Shed, 3 Shot, Shed, ya estoy diciendo sandeces. Y entonces, otra vez nos plantea que tenemos que ver el libro completo. Esto nos implica acciones en el momento de llevarlo a la escena y el arrojar la pelota. Un problema técnico. ¿Cómo va a arrojar la pelota el títere? Vamos a tener una varilla,
va a ser mm, qué clase de pelota es, qué color tiene, ya nos empieza a plantear incógnitas para la puerta en escena. Y de ahí pasar al perro que va por la pelota, la trae al amo y una segunda arrojada de la pelota donde la pelota la vemos más grande. ¿Por qué? Porque se nos está acercando, nos plantea una perspectiva. Entonces, aquí, ¿cómo el espectador tendría esta sensación? Si quieres, ahorita me contestas, Emanuel, ¿no? Hay muchas formas de lograrlo, pero aquí ya se están planteando cuestiones que no son nada más de puesta en escena, sino que son dramatúrgicas. Eh, Vamos a ver la siguiente, ¿no? Y, ay, ay, parezco un neandertal yo con esto. Eh, y volvemos a este juego en el cual nos va planteando a través de los recursos narrativos del cine, de alternar los cuadros. Y si se fijan ustedes, tiene una idea como muy clara cinematográficamente de ir de un plano que él describe como one shot, o sea, que sería un full, un plano completo, al perro olfateando. Y luego eh, pone un over shoulder, todavía muy poético el compañero. A ver, ¿cómo va a ser el over shoulder? Eso es otra pregunta, ¿no? Que en términos teatrales de puesta en escena, ¿cómo mostraríamos esto? Porque hablamos de esto en una de las sesiones que decíamos que, por ejemplo, se enseñaba en un tipo de teatro a no dar la espalda al público, pero un títere dando la espalda nos puede arrojar mucho. Y vuelve a un plano abierto, luego más abierto y se vuelve a cerrar. Se ve que a nuestro camarada le encanta el cine. ¿Eh? Y regresamos de forma cíclica aquí a que el libro da vuelta a la hoja. Entonces nos está planteando una narrativa visual de reiteraciones o de motivos, como lo planteábamos anteriormente, que el motivo como repetición que nos ayuda a entender el desarrollo de la historia. Entonces, cada vez que volvamos al libro, qué elementos sonoros o qué elementos narrativos o qué elementos visuales vamos a utilizar para volver a estas veces que cada vez que el personaje cambia de historia, cambia de escena, de capítulo en su, o de cuadro en su narrativa, ¿no? Y entonces, otra vez, es este uso de los recursos, se va a meter el títere al cohete, ¿no? Eh, aquí, por ejemplo, a mí me sugiere ya su planteamiento que, por ejemplo, con teatro de papel o teatro en miniatura, sí podríamos tener mucho estos elementos que se mete al cohete y tener otro dibujo, otro cartón donde vemos al perro, a lo mejor no completo, sino su pura cara asomada a la ventana, y después todo el viaje del cohete, el cuadro señalado como 23, nos sugiere, ¿no? Que esto es toda una escena cuando viaje a la luna, ¿no? O a donde vaya, al espacio, en las estrellas, y vuelve a darle la vuelta a la hoja para plantearnos al perro astronauta. ¿Cuál fue esta? La 3, ¿sí, no? Y la 4. Y va al cierre. A regresar con el amo y enseñarnos cómo en esta aventura se tuvo que enfrentar a cosas nuestro héroe, nuestro personaje protagónico, este perro, y se termina la historia. No entiendo muy bien el cuadro final, que parece que el perro está persiguiendo al amo y se cierra el Sí, libro. esa es la idea. Al final el perro se enoja El perro, no, ¿por qué se enoja? y persigue al amo por todo el lugar.
porque le aventó la pelota otra vez y no quiere ir el perro otra vez por la pelota y se enoja con su amo. Ok. Ah, mira, bueno, muy bien. Eso, para, para lo que planteaba también la compañera Gaby, de cómo, eh, qué significa un buen cierre o un mal cierre. Ah, bueno, el perro ya no está dispuesto a seguir en estos viajes tortuosos a lo que los arroja el, el amo tras ir por la pelota. Bueno, yo hice una pequeña explicación y unas cuantas preguntas a tu tarea. Ay, ¿dónde están acá? ¿Por qué no nos cuentas tú? A ver, si a ti en esta parte del proceso, ¿qué te aportó? Y si sí te aportó, o cómo ha sido el proceso que ya resumimos al principio, cómo transformó tu historia hacer esta serie de ejercicios. Sí, al final es interesante porque el hecho de que cuando es un final muy chaplinesco y no digo trágico para los niños, pero es gracioso ver la actitud del perro, cómo al final se llega a molestar porque no quiere pasar las desventuras que pasó, que fueron graciosas y aventuras para los niños, pero pues no le fue nada bien al perro. Y simplemente cerrar saliendo lo que es el dueño, el pequeño con el perro corriendo de escena, y se cierra el libro. O sea, hay una persecución interna y es obvio que el niño no sabe por qué el perro se enoja y por qué lo persigue, pero pues el público lo sabe y los niños lo saben y entenderán que el perro, pues todo lo que pasó se ve manifestado en todos los cambios de escena, cómo pasaba ese sentimiento de que ya no quiero seguir, pero mi instinto me llama a ir por la pelota porque quiero jugar con la pelota con mi amo. Pero pues jamás el perro se imagina que le va a volver a mandar la pelota. Así que es un juego de chaplinesco de la actitud del perro al final. Tu micro, Sergio, lo tienes Está apagado. muteado, profe. El micro lo tiene apagado. Sergio, no te escuchamos. Tienes apagado el micro. Sí, qué estúpido. La pregunta era de qué manera hacer esta serie de ejercicios y este proceso transformó tu historia o no la transformó, o en qué te ayudó. Bueno, sí la transformó en la simplificación en cada uno de los cambios de escena, como también el tratar de aportar en cada escena que la gente, bueno, los niños no sea algo tan monótono y se pueda manifestar qué está pensando el perro en cada momento, ¿no? Altibajos emocionales para que pueda, ahora sí, amarrar un poco más la historia y tenerlos atrapados. Aunque a los niños les gusta, pues como habíamos hablado, ¿no? Lo que son los actos repetitivos, no llegar a ser cansado, y eso me ayudó mucho en el manejo psicológico del personaje que estuvimos hablando en las clases. Muy bien, muchas gracias, Emanuel. Esa es la tarea final, ¿eh? Para todos, decir en qué les ayudó o en qué no les ayudó. Si no les sirvió de nada, pues tienen que mandar así, aunque sea en 2 líneas, decir, pues a mí no me ayudó en nada este proceso y creo que no se escribe así para títeres. Cosa muy respetable y que también hará que nos cuestionemos sobre la eficacia de lo planteado aquí. Y, y ya que me lo manden, les mando su reconocimiento para sus convocatorias, compañeros, que es para lo que sirven. Así que esa cuestión es la que nos interesa sacar, dilucidar como parte final de este pequeño proceso, porque como ya lo he dicho, y vamos a revisar otras tareas, pero como ya los he dicho, en 5 semanas no te escribes tu obra para títeres. Los que eran proyectos más pequeños, más simples en su extensión, bueno, más cortos en su extensión, no por ello más simples, pues se puede, y que ya había texto, pues se puede resolver más. Pero partir de cero o de una mera idea y desarrollar todo en 5 semanas, no es cierto. No es cierto, requiere madurez la obra, requiere madurarse y que uno la vaya planteando, pensando, escribiendo, hacer los procesos
y después se concrete, ¿no? Entonces, no, sí se pueden hacer cosas así express, yo las he hecho por encargo, pero créanme que van a ser cosas muy sencillitas y muy superficiales. Si quieren una obra profunda y duradera, porque nuestras obras para títeres nos duran años, ¿no? Nosotros tenemos obras que seguimos presentando que tienen ya 16, 18 años y que siguen siendo efectivas, siguen siendo eficientes, funcionales es gracias a que tenían algo profundo que decir en su momento y después, eh, pues se siguen manteniendo vigentes, no pierden, no envejecen, pues, son obras que siguen vigentes. Alfredito, muy buenas tardes, Alfredito. Muchas felicidades a la Tranca por su aniversario. ¿Cuántos años cumple la Tranca? La Tranca cumple 17 años. 17 años, todo una odisea llegar a 17 años con una compañía, ¿eh? Sí, sí, más que nada nosotros hacemos compañía cuando el presupuesto lo puede sostener, ¿no? En los sueldos para todo el equipo y permanentemente hacemos Ah, ¿qué narraciones cobran? de ¿Ah? Ah, ¿que ustedes les pagan? No, yo cuando puedo hacer proyectos más grandes, trato de juntar las lucas de alguna forma y pago. Pero cuando es normalmente, es una compañía familiar y nos dedicamos a, a los espectáculos de cuentería inspirados en la tradición oral andina. Ya después en la tradición oral de nuestro pueblo, y más que nada andina, que es como la zona de acá del norte de Chile, que pocos saben que también está ligado al Collasuyo y al mundo andino y al mundo aymara y quechua de los Andes. Y nuestra familia, mi vieja abuela es de un pueblo de ahí, de una quebrada de la ciudad de donde soy originario. Así que manteniendo esa tradición viva, además, que la tradición oral flota por los cerros y está vigente antes de los españoles, así que para mí es una cosa muy interesante porque la narración, al poder viajar a Perú, Bolivia, Ecuador, se mantiene, ¿no? Es tan fronteriza, esas narraciones flotaron mucho antes de la colonización y se mantienen contando algunas comunidades. Eso es lo que nos gusta mucho. Y este fue un primer proyecto que hicimos, igual de cierta forma ya un año, pero primeramente estamos acá como relacionando el personaje más que nada con el mundo andino, no a la historia general. Pues muchas felicitaciones, ya iremos por allá. Obviamente Excelente. que los mapuches no entienden de fronteras, ¿no? No, no, no aplican para los pueblos originarios. Igual sucede aquí en el sur de nuestro país con los mayas o en el norte con los pueblos originarios de lo que hoy se llama los pescados hundidos, que diga los Estados Unidos, y con México, ¿no? Siguen siendo pueblos hermanos. Qué bueno que llegaste. Qué bueno que llegaste porque justamente hicimos un resumen al principio sobre el proceso que llevamos en este taller, en este pequeño tallercito y y tu obra ya no se parece, ¿no? Tu Claro, obra ya no se parece, ya es claro. otra cosa, ¿no? Es una cosa muy distinta, ¿no? Llena de elementos nuevos y de una configuración de del conflicto mucho más compleja, ¿no? Al principio era un conflicto individual que tenía el personaje con su historia personal. Era muy íntima la obra, muy bella el planteamiento, me gustaba desde el principio, pero era una cuestión muy individual. Este personaje había pasado por ciertas cosas y lo demás que se desarrollaba en su entorno era como una circunstancia un poco vaga
y él se enfrentaba a la manera de Ahab en Moby Dick a un conflicto personal, ¿no? Que bueno, es una gran obra Moby Dick, obviamente, ¿no? Y había un paralelismo ahí en el conflicto individual, pero ahora se convirtió en una cosa grandilocuente, que nos habla de un montón de factores, nos habla de la influencia del fenómeno de la globalización, nos habla de los problemas ambientales, del cambio climático y de la contaminación específicamente, nos habla de los conflictos de los pueblos originarios, de sus tradiciones, enfrentados a los grandes corporativos, a las transnacionales, nos habla de un montón de cosas y además nos lo plantea con varias soluciones, con saltos imaginativos, con saltos en el tiempo y con diferentes reacciones del personaje ante lo que está ocurriendo. ¿Qué pasaría si reaccionara así? ¿Y qué pasaría si reacciona de otra manera? ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo fue el proceso para el desarrollo de tu historia? Y si quieres, leemos un poquito de la escaleta maravillosa que hicieron, que enviaste, ¿no? Que se vuelve muy atractiva, porque ya se convierte como en un guión cinematográfico. Están planteados algunos diálogos, que sería lo que hay que desarrollar, y que ya tienes oportunidad de hacerlo de forma muy puntual, porque ya está muy claro lo que ocurre. Hay, por ejemplo, unas partes donde citas encabezado de periódico. Bueno, ya es de pincelada qué va a decir ese encabezado, ¿no? ¿Cómo le vas a hablar a tu público? Entonces te invito a que veamos esto y leamos la primera escenita porque es bastante el trabajo que se hizo, un trabajo minucioso, y que comentemos cómo se pueden desarrollar las escaletas de formas muy diversas y que es una cosa en que hemos insistido aquí. Finalmente, esta metodología permite que cada quien la adapte a su proceso y a lo que quiere hacer. No es una metodología rígida, sino un seguimiento de pasos. Voy a repetirlo rápidamente. Plantear una concepción plástica a partir de una imagen, de una idea, que es una línea argumental, que se convierte en una fabel, en un qué querer decir, en un subtexto. De ahí nos permite hacer una visualización que nos lleva a una escaleta puntual de subdividir nuestro planteamiento, desarrollo y conclusión en que cada escena tenga estos mismos elementos y un elemento climático. Esto se despliega como un guión de dirección donde separamos las partes que vemos en escena en cuanto al lugar, en cuanto a los diálogos, en cuanto a las acciones, en cuanto a la música, en cuanto a los recursos materiales e inmateriales que se utilizan. Con esto podemos ir a un storyboard y también voy a mostrar el storyboard de los compañeros de La Tranca que celebran en grande mostrándonos su talento, y esto ya nos deja nada más la colita de los diálogos, de cómo vamos a abordar los diálogos en todo este constructo que ya tenemos para regresar a cerrar nuestro proceso con concluir en un lenguaje visual esta exploración que hicimos. Entonces, vamos a la pantalla. ¿Dónde andamos? Andamos por acá. Y, ¡ay! Caramba. Este es, mira, el Gran Merlín. Cuéntanos tú mismo esta primera escena, Alfredo, por favor. Bueno, Lela. ya. Lela. La llegada del Gran Merlín. Aparece un pequeño barco, lejos se escucha una gaviota que se va acercando hasta que aparece y se para en el borde de este barco y grita como gaviota. Ahí se escuchan unos refunfuñones, se abre una ventana en la parte de abajo del barco, aparece una cama, su velador, fotos con su abuelo vestido de Jucumani. Jucu no se ve completamente. Se escucha otro grito gaviotístico, termina de aparecer Jucu, se baja de la cama, mira por la ventana submarina y sube a cubierta. Tira un principio de papel, reflexiona, su tetera hierve,
Cuco abre su despensa y no hay nada. Sale a cubierta a respirar, mira al horizonte, comienza a hacer ejercicios de respiración, toma impulso y se lanza al mar. Va detrás del barco y aparece un pescado. Aparece con un pescado. Sube al barco, aparece un pelícano, abre la boca y bota otro pescado. Jucu entra a la cocina y se escucha cómo lo fríe. Se ve pasar a Jucu a otro lado de la cabina, entra al baño, suena el orinar, luego se ve cómo cae la orina al mar. Jucu sale del baño con una bolsa de basura de plástico y se acerca a cubierta y bota la basura, que son envases de puro plástico. Estos van bajando y uno de ellos atrapa un pez y deja al pez con la basura colgando y sale nadando como puede. ¡Wow! La intención Qué también, miedo, ¿eh? Qué susto. Qué susto. Yo leo esto, ¿no? Y cuando lo leo digo, ah, me encanta, ¿no? A ver, ¿cómo le van a hacer? ¿No? ¿Cómo le van a hacer? Y también lo hemos mencionado aquí, hay que ponerse retos. Hay que ponerse retos y pensamos que cómo lo hacemos más fácil o más simple, eh, seguramente nos quedaremos así, con algo simple. Y la síntesis y la sencillez son lo más complejo que hay. Hablamos de un lenguaje de síntesis en el títere y sintetizar esto que es prácticamente un guión cinematográfico que está codeado ahí con esta narrativa de acciones. Ya ahora yo te invitaría a que lo subdividas todavía más, que esa escena la cortes en tres y luego cada una la vayas cortando en tres, porque plantear cada uno de estos momentos ya tiene una tremenda carga poética, ¿no? El verlo en su cotidianidad, en su realidad. En esta escenita podemos distinguir muy claramente que hay un planteamiento de quién es Juku, ¿no? Hay un desarrollo de acciones que, que él va haciendo, de que cocina y que hace esto y que hace el otro, y hay una conclusión, ¿no? Miren cómo Juku ya está inmerso en este proceso destructivo del mundo y nos está mostrando todo el carácter del personaje. Ahí lo único que me surgió cuando acabé de leer ya la obra, que es bastante compleja, es que pensaba yo en un público eh, de chicos, ¿no? De que han nacido muy prontamente y que ya nacieron con estas problemáticas modernas. Eh, cuando yo era niño, participé en unos foros que organizaban acá en la escuela y parte del gobierno. Al gobierno siempre le ha gustado utilizar a la población para decir que está preocupado por algo, ¿no? Y en estos foros uno era sobre la contaminación y lo recuerdo muy vivamente. Yo tendría 6 o 8 años en esos años y era muy padre ir a un teatro y hablar con otros niños y con adultos sobre problemas y se planteaba que la contaminación iba a ser un problema del futuro, ¿no? Nos estaban engañando, ya era un problema en ese entonces, pero como uno era pequeño, en esa ingenuidad, creía que efectivamente la contaminación iba a ser un problema del futuro. Y en estos foros se planteaban soluciones para ese problema del futuro que aún en día siguen sin aplicarse y que serían muy fáciles de aplicar. El tema del agua, por ejemplo, es una cosa que por qué tiramos el agua de lluvia y las ciudades la mandan a la alcantarilla en vez de tener sistemas de captación de agua pluvial, ¿no? Que al menos en la Ciudad de México llovía habitualmente, ahora ha variado un poco, pero 8 meses al año, que hay agua todo el tiempo. Entonces, ¿cómo es posible que sea una ciudad con sed si siempre nos llueve? Eh, bueno, ¿a poco los chicos sabían que antes el mar estaba limpio? ¿Mm? Me quedó como la cosquillita de eso, ¿no? De que uno iba a la playa y no se bañaba entre bolsas de plástico y no tenías que llevar tu bolsita para recoger lo que otros tiraban, o no te indignaba y no te molestaba eso porque no existía, porque conocimos todavía nosotros, nuestra generación nos tocó conocer lugares sin basura y playas limpias.
¿no? Ahora ya es un reto, ¿no? Todavía ya más en la juventud, que caminabas y después de 3, 5 kilómetros de ir al monte o en alguna zona de un área natural, encontrabas algo de basura y era indignante, pero era excepcional. Ahora es la regla, ¿no? Luego me pregunto si no habría que plantear que en un momento, antes de toda esta historia maravillosa que nos narras, que en un momento no era así, que eso lo convertimos nosotros en algo, en una problemática de ahora, porque el arte es de su tiempo, ¿no? Pero los chicos saben que en realidad, ay, a ver, ¿qué nos pusieron una foto bonita? Oh, gracias, Andrea, bravo. Bueno, es lo único que yo le vi como, ay, ya quita tu pantalla, Andrea, porque me distraen tus títeres hermosos. Lo hago al tiro, lo hago al tiro. La estoy Gracias, inventando gracias. ahí. Tienes razón. Buen tema también, que también es muy, muy actual, la cuestión de los derechos de la mujer y la equidad de género. Bueno, creo que es el único detallito que yo me preguntaba, híjole, sí estamos viendo toda esta problemática que comenté brevemente, pero era distinto, ¿no? ¿Qué pasaba antes? ¿Los chicos lo saben? ¿No? ¿Los adultos lo recordamos o no? ¿O ya damos por hecho que el mundo es así, globalizado y sucio, cuando no siempre fue así? Entonces, bueno, antes de que nos platique un poquito más Alfredo o nos externe sus dudas, les voy a mostrar también esta otra parte de la tarea que nos compartió, una tarea bellísima. Ay, ya me hice bolas otra vez, estoy bien, güey. Tun, 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 acá está. Que decíamos, bueno, no importa si lo hacemos con hombres palito o si tenemos otros recursos para hacerlo, ¿no? Entonces, en este caso de su storyboard, ay, ¿por qué no lo puedo hacer más chiquito aquí? No, no puedo. Sí, hijo, además ahorita ya nos plantea el personaje, ¿no? Entonces, plásticamente, ya nos está planteando un montón de cosas aquí. Obviamente, este boceto no es un boceto de construcción que tiene claramente marcadas las proporciones y las dimensiones del títere y un frente, un perfil, ¿no? Pero ya nos está aportando muchísimo en cuanto al carácter del personaje, ¿no? Ya a mí me dice un montón de cosas. Quizá, o bueno, no quizá, seguramente a cada uno le dice cosas distintas, pero yo veo ingenuidad, yo veo cierta desfachatez también, ¿no? Un espíritu de aventura, capacidad de asombro, curiosidad, ya le veo como muchos elementos al personaje, ¿no? Y ya nos plantea también cosas del color, del tono, hablamos mucho del tono, ¿no? Entonces aquí ya al tener elementos como toda esta parte que es un fuego prácticamente que estamos viendo aquí en ese azul de mar y en ese cielo y con ese sol bangoniano, ¿no? Y elementos propios de la puesta en escena, como esa gaviota que va ahí volando, ¿no? Y a mí nadie me va a decir que no es una gaviota, porque yo ya leí que hay unas gaviotas y que en la historia y que hay lenguaje gaviotense. Entonces ya me hice todo un constructo y a partir de una imagen. Si recuerdan, fue una de las cosas que planteamos como ejercicio
en la primera etapa de esta aventura, este cursillo, hacer imágenes, un compendio de imágenes, o seleccionar una imagen o hacer un collage. Y originalmente Alfredo nos compartió unas fotos bellísimas del puerto, de los barcos en alta mar, de los barcos en el puerto, del Merlín, ¿no? Que aquí también creo que se le dice Merlín, pero es más común el nombre de pez espada. Y que tenían una carga expresiva muy, muy fuerte, ¿no? Y aquí ya nos da un tono, ¿no? Ya nos da los grises, los amarillos, el azul, y empieza a jugar también con la idea del storyboard como parte del desarrollo de este libreto de dirección o guión de dirección, ¿no? Podríamos hacer nuestro guión de dirección, nuestro libreto, para los que tenían dudas, de muchas maneras, únicamente como textos o incluyendo ya lo que es el dibujo, ¿no? Y entonces, aquí tenemos ejemplo de esta, cómo se convierte en un potencial de acciones y de desarrollo visual cuando conjuntas la imagen con el texto. Órale, ya llegó Tomás. ¿Qué horas de dónde llegar? ¿Lo dejamos entrar o ya no? Ya no hay que dejarlo entrar, ¿no? Por llegar tarde. ¿Por qué no nos lees esta partecita, Alfredo? Cucu es nieto de un gran científico que fue muerto por un merlín. Su estudio quedó a medias y Cucu se promete vengar a su abuelo y terminar su gran estudio. Su estadía en el mar es su vida. Cucu solo piensa en su venganza y tiene hábitos de aseo cuestionables. Vive en un barco heredado de su abuelo, tiene de amigo a una gaviota y a un pelícano que le trae pescado. Ha pasado el tiempo y Cucu está en la espera del gran Merlín. La imagen nos da estas ideas, es una pregunta para todos, ¿no? Y hay un tema en el que yo de cierta forma, como que se me mezcló, que fue el tratar de buscar la forma de cierta forma, hacer un diseño como, decir, la parte de abajo del piso, como tratar de imaginarme cómo sería montado de cierta forma, ¿no? Entonces, por decir en esa parte, claro, en la primera escena está él esperando ahí, se supone que en la parte de arriba del barco es una escala, y la parte de abajo la queremos hacer como escala Lambé, para que se pueda achicar agrandar el espacio pequeño. Esa es nuestra idea, y que esto celeste sea como un teloncito, que todavía tengo la ganas de hacerlo en miniatura, para ver qué tan factible, para ver cómo pasarlo a una escala más como natural. Y hay ciertas cosas que decir que cambiaron mucho. Esto era, como tú decías, una historia del personal, pero cuando empezaste a hablar de las imágenes, hasta queremos que solamente los chinos sean los que hablen, que son los enemigos, y que nadie hable, que sea solo música, sonido y refunfuñamientos del juju. Inspirado en todo caso en un primo que trabaja en la mar y que no habla nada. No habla, tú estás allá con él y el loco no habla. Entonces, de cierta forma, algo de eso tiene. Y el tema de la relación con la abuela es como, yo creo que es mucho más fácil decirle que no a la mamá que decirle que no a la abuela. La abuela tiene un tono mucho más profundo, creo yo, en cada uno. Y por eso la abuela, sin saber, se asocia con estos chinos que le quieren quitar los datos para quitarle el estudio de su antigua pareja, ¿no? Y claro, después, y en el taller
pudimos concretar quién eran los enemigos al final. Porque o sobre qué hacerlo sobre esta historia personal y y a nosotros más nos tiraba el tema de la contaminación del plástico, porque cuando supe hace años que había una isla de plástico, yo no lo podía creer. Eh, y he visto videos y uno no se imagina lo que sucede entre los océanos y es impresionante el tema de los microplásticos y todo eso, ¿no? Esto de la ecoaldea es un epílogo chistoso, pero de cierta forma, y, y cómo, y cómo nosotros hacemos consciente nuestra contaminación también, ¿no? Cómo cambiamos nuestro hábito. Aseo y nuestra convivencia con nuestro mar, porque para nosotros en nuestra región o en nuestra zona es vital, es vital. Acabo de decir, en una idea del traspaso del tiempo, yo no sabíamos cómo solucionarlo. Claro, Hugo se arrepiente con la abuela, pero se vuelve al mar. Y toda esta caja, en un principio, cuando sale todo famoso, la TV, va a estar llena de comida, ¿cierto? Y la comida va a empezar a desaparecer y van a aparecer las cajas en los mapas. Ya después nadie más lo quiere, lo olvidan, ya no es noticia, y ahí está Hugo en el océano, aparece los chinos, lo quieren matar, casi muere, y ahí llega a esta isla, ¿no? En esta isla hay varios animales con problemas, con envases de cerveza en los cogotes, ¿no? Ayuda a uno y todos los animales, o algunos animales aparecen para que lo ayuden. Hugo está ayudando toda la noche y ahí se da cuenta que en el puente, debajo del puente, está el gran Merlín atrapado. Entonces, él primero intenta matarlo, pero se arrepiente y cambia la flecha del arpón por un transmisor, lo limpia, se da cuenta que hay una albacora que brilla a la luz de la luna y está en eso, y vienen los chinos y la matan. ¿Por qué se enoja el Hugo? Porque la matan, se la llevan y le devuelven solo el cuerpo sin la espada. Es como esas cosas tan trágicas, ¿no? Pues decir, las tortugas que dejan el cadáver y se llevan solo la caparazón, rinocerontes que mueren ahí sin el cacho. Casi siempre esos consumos son solo la aleta del tiburón. Entonces los chinos solo sacaron la espada y le devuelven el cuerpo. Entonces ahí Hugo se enoja mucho y se conecta con esta fuerza andina que es el Jucumani, que es un oso andino, y va y destruye toda la factoría, y después los chinos lo meten preso y el gobierno lo encarcela. Entonces cuando está encarcelado, la abuelita, esto se ve en el epílogo, y que como estamos en la Tierra Fantástica, se nos encontraron como soluciones simpática, es que la abuela fue la que rescató la caja de los mapas, porque la abuela de verdad es sirena. Entonces la abuela publica el trabajo del nieto y gana el Nobel, el nieto vende el Nobel y se va para la isla con sus amigos. Ahí está, Hugo, ya aparece una imagen ¡Bravo! de la ecoisla y todo. ¡Bravo! Bellísimo, bellísimo. Bellísimo. A mí me gustaba mucho el proyecto desde el inicio, ¿no? Pero esta última versión, no hay tiempo para leer toda la escaleta que mandaste, ¿no? Que prácticamente es, como te digo, ya se codea con el guión cinematográfico, pero aquí, bueno, cuando ves las tareas y demás, ¿no? Es muy difícil, por ejemplo, que yo pensara en decir está bien o está mal. Ese no, o sea, ni es la intención del taller, ni es tampoco mi postura personal como creador, ¿no? Calificar o descalificar
las propuestas y las ideas de otros artistas, ¿no? Sea quien sea. Y puede no gustarme o puedo estar en desacuerdo, pero eso no es una razón para descalificarla. En este caso, lo que yo encontré fue un desarrollo de la idea mucho más profundo que la idea original y diversificado. Sí se me hace un poquito racista decir los chinitos, ¿verdad? pero, pero bueno, sabemos bien que la potencia del lejano... Fueran los gringos, pondría a los gringos, no son Claro, los ¿no? chinos. Finalmente lo estamos usando para reflejar lo que hacen las grandes potencias, llámese Rusia, Estados Unidos o China o Europa en su conjunto, ¿no? El saqueo de Occidente hacia el sur, y vaya que nosotros estamos en el hemisferio norte, pero nos tratan como si fuéramos sureños. Somos parte de esa explotación que ha vivido la India, África, América Latina, desde toda esa colonización, ¿no? Y entonces estos arquetipos, ¿no? Que decimos no son estereotipos, sino arquetipos, están cargados de una serie de valores que le dan complejidad a los signos, funciona, ¿no? Aunque pobres chinos, ¿verdad? Teniendo ese gobierno no quisiera yo ser chino. Y bueno, esa es mi curiosidad y también mi admiración de si este proceso sirvió para todo ese desarrollo. Si hubieran eh, si hubieras llegado a lo mismo por otros caminos, ¿qué otros caminos acostumbran ustedes tomar? También es una cosa que mencionamos desde el principio. Yo vengo acá a aprender, ¿no? Más de lo que puede enseñar, uno viene a compartir, pero se aprende de esto, ¿no? Yo estoy aprendiendo muchísimo de este ejercicio que has hecho, que es muy conmovedor, y de ver la diferencia de lo primero que tuvimos a lo que se llegó. Por ejemplo, una de las cosas que me llaman mucho la atención es cuando yo planteaba en cuestión estructural de esto del planteamiento, el desarrollo y la conclusión, que teníamos que tener un momento climático. Pero al ver lo que nos planteas, yo veo que hay varios clímax, ¿no? Hay varias cosas que si le quitas a la historia, ya la historia no avanza, ya la historia no funciona, no es la misma o no llega a las mismas conclusiones. Entonces también son otros paradigmas que tenemos en la estructuración dramática académica, de que es una cosa climática y no tiene por qué ser así. Podemos tener varios momentos climáticos. Esto con relación a lo que comentábamos en la sesión pasada con los compañeros de la bota, ¿no? Cómo encuentro un final eficiente o eficaz y que tiene que ver con la pregunta de Gaby, ¿no? De Gabriela Suárez, que hace rato preguntaba cuál es un desenlace efectivo o un desenlace fallido. Bueno, es uno que transforma el personaje, el conflicto tiene que ir evolucionando y transformándose para tener una dramaturgia consistente, una dramaturgia fuerte, sólida. Y aquí encontramos que prácticamente en cada parte hay momentos climáticos, que si no sucede eso, no avanza la historia. Es lo que también le denominan una vuelta de tuerca, ¿no? Que entonces parecía que todo aquí y aquí concluye, pero hay una vuelta de tuerca, y hay otra vuelta de tuerca, y hay otra vuelta de tuerca. ¿Cómo llegaste a esas soluciones? Por, por el aporte suyo, en la estructura actancial. Estuve como 4 días, 3 días leyendo sobre la estructura actancial. De verdad no la había escuchado. Siempre en los talleres de dramaturgia con los que me hablaban del presente de escena, ¿no? De los hitos, después, por decir, con otros empezamos a hablar de hitos dramáticos, ¿no? Entonces íbamos poniendo el título de la escena, íbamos colocando los hitos que iban haciendo avanzar la historia, ¿no? Pero no, no, yo
yo no había leído sobre el sistema actancial, sobre la estructura actancial. Y de verdad que quedé fascinado con eso, y más que nada con el principio del taller, porque hace muchos años que nosotros teníamos esta idea, y la idea estaba así, flotando, así como desagüe, ¿no? Ahí en la cabeza, ¿no? Y siempre estaba ahí. Yo decía, ¿y cómo vamos a resolver esta triangulación de los conflictos? Se escucha 3 personajes. Entonces, al final, claro, yo lo encontraba como muy complejo, pucha, ya, pero muy personal, ¿qué queremos mostrar? Y cuando ya empezamos, cuando tú empezaste, no sé qué hay que decidir, qué es la historia de uno, cuál es su oponente, qué pasa, quién lo ayuda, quién se opone, ¿no? Ahí se aclaró casi todo. Entonces los personajes que eran como secundarios de la historia empiezan como, o del bosquejo que tenían, empiezan, pero mira, entonces, ¿por qué lo pueden atrapar los chinos? ¿Por qué lo quieren los chinos si los chinos tienen todo? Es porque de repente el abuelo no es pescador, sino que es científico, y muere en un accidente ahí, pero el nieto se trauma nomás, ¿no? Porque le quitan al abuelo, y el abuelo interrumpe una investigación y los chinos quieren los datos. Entonces, ahí la radio cobra mucha importancia, porque el VIP, o sea, que va a dar cuando, pues si lo ubica el Merlín, después nos puede servir para el momento en que muere, después nos puede servir para presentar que suena, pero no se ve nada. Entonces, empezamos a darnos cuenta que hay una como dramaturgia de sonido y de atmósfera y de cosas que van reemplazando los diálogos. Y de repente queremos eso, queremos que sea una historia casi sin diálogo y que solo hablen los enemigos, ¿no? Que se entienda claro. Y bueno, y ahí empieza a cambiar como el odio a la albacora, pero al final no es, el Jucu vive ahí en el mar, o sea, es parte de ello, ¿no? ¿Por qué le va a tener tanto odio al final, no? Tiene que cambiar su actitud en algún momento. Por eso lo ponemos bien grosero en un inicio, pues ya en la isla empieza a cuidar, empieza a limpiar, se empieza a dar, sí, no sé, nosotros nos imaginamos que se empieza a dar cuenta, mira, cuando tú hablaste de que los títeres era un territorio de fantasía, ahí nosotros nos desligamos mucho de las relaciones con la realidad. Entonces dijimos, mira, entonces en la isla, puede ser que en la isla el aire suba por las botellas plásticas, cacha, se condense arriba y empiece a aparecer un río de agua dulce en la isla de plástico. Y Hugo se da cuenta, empieza a hacer cultivo hidropónico, ya empezamos así como a pasarme el rollo. Tiene un parque, lo salva todo. Entonces vende el Nobel y se devuelve para allá y hace todo lo que quiere. Y creemos que de repente también es energía de la pandemia igual, o sea, todos queremos estar libres, el espacio abierto, y también es eso, pero de cierta forma se cerró así, se cerró con la estructura actancial. La estructura actancial como que aclaró todo, y más que nada uno se confunde porque no quiere decidir, o sea, uno no quiere perder personajes, no quiere perder escenas, uno no quiere perder cosas que ya construyó hace tiempo, pero de repente no sirve mucho. Yo no sé si vamos a llegar, ojalá que lleguemos a hacer, nosotros hacemos unos muñecos, pues sí, ya tenemos un mecanismo de que puede caminar, puede hablar, pero yo no quiero que el jugo hable, sino que quiero que mueva las cejas, ¿no? Que las cejas sean su expresión, que se doblen, entonces ahí en eso debe ser como implementar un sistema de ojos, pero para las cejas. Eso me interesa, y hacer los dos títeres más importantes que él y el gran Merlín, así, y todos los otros de repente hasta pensar que sean como de 2 dimensiones nomás, o sea, de frente nomás, ¿no? Y que estos dos títeres sean los que tengan más corporalidad, mecanismo y esas cosas. Pues excelente, Alfredo. Muchas gracias por su trabajo, por compartirnos esta propuesta maravillosa.
Creo que, vaya, lo que comentas también me da gusto que es que planteamos muy poquitas cosas, ¿no? De hecho, les decía yo que no me quería meter mucho en lo que era este, propiamente la teoría de géneros, que es un universo muy vasto, muy complejo, entonces era fácil perderse, ¿no? Y entonces dimos pequeños apuntes sobre teoría de género y nos centramos en la cuestión más profunda, más honda, ¿qué es esto? Es el conflicto, el protagonista hacia dónde va, ¿no? Y aquí tenemos ya yo diría una tragicomedia maravillosa, la que ustedes plantean, ¿no? Porque es un personaje con vicios de carácter que va transformando, que deja una enseñanza y que tiene diversas peripecias hasta llegar a una transformación y a una conclusión del conflicto. Y me parece muy acertado en la propuesta. Eso es una apreciación personal, ¿no? No quiere decir que deba de ser así, pero me parece muy acertado que tenga un final venturoso. Si es una obra que es para todo público y que está pensado en que los chicos la vean, pues hay que decirle a los chicos que este mundo tiene posibilidad, ¿no? Es muy complicado salir con un discurso, decir ya todo se arruinó, porque no estamos dejando una posibilidad de acción. ¿Qué pasa si nuestro discurso y nuestra responsabilidad generacional y como artistas ya se arruinó? No hay nada que hacer, ¿no? Si no damos esperanzas como artistas y si no abrimos una ventana, entonces estamos en un discurso existencialista que estaba muy bien para Schopenhauer, ¿no? Que estaba muy bien para esa época, ¿no? Para la Europa de posguerra estaba bien, ¿no? Para Sartre estaba bien, ¿no? Pero estamos en el siglo XXI, estamos en la segunda década del siglo XXI empezando, y si cerramos ahorita la posibilidad de la esperanza, de ver atrás los errores que han habido, y de imaginar un camino para adelante, pues yo, o sea, yo no tendría cara, yo soy padre de familia, tengo un hijo, ¿no? Es el que se pasea por acá atrás, no le puedo decir ya valió madre todo, ¿no? O sea, necesito eh, eh, alentarlo, darle alguna esperanza. Eso, te digo, es muy personal, ¿no? Es una postura personal. Si alguien quiere hacer un arte fatalista, pues también está bien, ¿no? O sea, no quiere decir que no se pueda. Pero para los que trabajamos, para chicos, sí hay una responsabilidad en el discurso. Y creo que es muy alentador los aspectos que combinas acá de la ciencia, de la vida, del arte, de la comunidad, de la familia, y que son cosas que no estaban al principio y que fueron agregándose. Y bueno, ahí está la experiencia que nos comparte Alfredo sobre esta cuestión del cuadro actancial, de definir claramente el protagonista, hacia dónde va, qué está en contra suya, qué está a favor y cómo eso va a confluir en cada uno de los momentos de nuestra narrativa y cómo se va a ir estructurando. Muchísimas felicidades. Yo ya quiero ver esa obra. Estoy imaginando qué vamos a hacer con este taller porque no acabamos. No acabamos en 5 sesiones. Entonces, habrá que pensarlo, qué mecanismo, cómo le damos continuidad para poder llegar a lo último, a lo último. Ahorita ya con lo que nos mostraste, ya es algo que sí podría agarrar otra persona, otro, otro artista y decir, bueno, lo puedo hacer. Tenemos varios casos así que ya lo tenían muy cocinado o que lo han ido puliendo. El de Camasa se pulió mucho. Saraí tiene una historia también ya muy avanzada, que ya está para darle el formato de texto dramático, ¿no? Propiamente, pero que ya está muy avanzada en la resolución de estas cosas. También lo de Bichingos también ya avanzó bastante. Sé que todos tienen carga de trabajo y que es difícil irlo aterrizando, ¿no?
Pero lo de también de Socorro y de Claudia ya también estaba, ya está muy, muy avanzado en ese sentido, lo de Lauro, en sí, la mayoría de los que han mandado tarea, pues ya se ve mucho trabajo y lo que quisiera yo motivarlos o tener como conclusión es saber si esta metodología sirve o no sirve, ¿no? Esa es la cuestión. Si los ejercicios y los interrogantes que hemos planteado nos aportan o no nos aportan, ¿no? Porque, vaya, de nada vale un academicismo, mucha terminología, una línea de trabajo que no nos va a resolver. Pero yo lo que veo son resultados muy, muy, muy interesantes. Voy a enseñar otra cosita para también ahondar en esta cuestión de por qué estos ejercicios, por qué esta metodología y cómo podemos darle la vuelta muchas veces, cómo podemos regresar y regresar y regresar a replantearnos ya después de todo este recorrido, volver a replantearnos, bueno, ¿cuál era mi línea argumental? Porque ya con lo que nos enseñó ahorita Alfredo, ya cambió su línea argumental, ya no es la misma que había planteado en un principio. Y entonces si la renueva, le va a abrir nuevas interrogantes para su Fabel y para su guión de dirección y para todo. Cada vez que le demos la vuelta a este círculo, vamos enriqueciendo nuestra propuesta y vamos depurando y decidiendo, bueno, sí, esto lo queríamos, pero mejor lo quitamos y agregamos esto nuevo. Eso es como lo que plantea, pues, en sí, esta metodología de ciertos pasos circulares que van a acabar en la cuestión plástica. Ya se va Nadia, y iba a enseñar su tarea, pues ya ni modo. Igual es potente como decidir